A ver si ya se vayan conectando los otros compañeros. Está que llueve, Inge, hace un frío. ¿Por dónde vive? Lady. En el Inca, y 6 de diciembre, pero llueve horrible aquí. Está lloviendo por ahí, yo estoy al otro lado y nada, no ya es Campoya. Sí, acá está lloviendo, parece que se cae el cielo. Y está frío totalmente. Ah, no, frío sí está haciendo. Con razón que no se conectan rápido los compañeros porque está haciendo frío. Tomándose una tacita de café. Sí, hace demasiado frío. Yo vivo acá al sur, por Guamaní, y está un frío. Ya me Bueno, tomé ya siempre ha sido así, siempre así. un café con tortillas de maíz, pero ni aún así no me pasa el frío. Chuta. Un minutito más a ver que se conecten los compañeros. Sí. No se olvidarán de todo lo que están anotando, de todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en función de eso, hay cosas aquí que tenemos en los documentos que es muy extenso, entonces sobre eso no se puede hacer de este tipo de preguntas de opciones múltiples, de opción múltiple. ¿Qué será que lo asoma? ¿No? Sigamos nomás, nosotros somos de otro barrio. Ya, entonces vamos a lo referente al estudio económico financiero. En la parte del estudio económico financiero, aquí también esto posterior, si existiese demanda insatisfecha, ¿sí? La localización y las estructuras administrativas de la empresa pasaría a este último estudio, el económico financiero. Pero aquí en este estudio, que generalmente es la aplicación de ciertos indicadores, de determinados indicadores, sobre todo una base de indicadores más sofisticados que se llaman, ¿sí? Los cuales determinarán si el proyecto es rentable o no. Pues ya ha pasado el estudio de mercado, hay demanda insatisfecha. La ubicación es la más óptima que tiene la empresa. Están desarrolladas sus estructuras administrativas. Vamos al estudio económico.
Y el proyecto no se puede llevar a cabo, ¿por qué motivo? Simplemente por este motivo que no es rentable. ¿Sí? Entonces, todos los 4 estudios que hemos visto, sí, fundamentalmente, el primero y el último son decisorios con mayor amplitud para la empresa. Entonces, en este último, como les digo, ya pasa todos los demás estudios adecuadamente, óptimamente, o en forma óptima, pero aquí decimos el proyecto no es rentable, porque hemos hecho el estudio económico financiero y no va a generar ganancias, no nos va a dar ganancias, no nos va a dar rentabilidades. Entonces, ¿para qué? Un proyecto, ¿para qué voy a gastar si no voy a ganar nada? No voy a tener ganancias, ¿para qué? Es así, ¿no? Porque aquí es lo que se hace la inversión. Ya, entonces aquí el estudio económico financiero determina el monto de los recursos económicos que son necesarios para la ejecución del proyecto. Y que abarca todo lo referente, ¿sí? A lo que es incluido los costos y también lo incluido con lo referente a los activos en los cuales de los cuales se requiere para el funcionamiento y puesto en ejecución del proyecto. Entonces, dentro de esto, dentro de lo que es el estudio económico financiero y dentro de este, ¿no? Separando un poco el económico, aquí se establece o se determinan 3 estados financieros que se requieren para analizar lo económico y financiero del proyecto, que son el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Todos son establecidos en base a los presupuestos que hay, que se dan dentro del estudio económico. El estudio, el presupuesto de ventas, el principal, o presupuesto de ingresos. Y los demás, los presupuestos de costos, de gastos, que se requiere o que se van a llevar a cabo dentro del proyecto. Entonces aquí tenemos, se calculan los principales estados financieros, proyectados, estos son proyectados o presupuestados, para un periodo determinado. Esto de generalmente 5 años es los estándar que ponen o que recomiendan para negocios medianos, para proyectos medianos, establecidos de los distintos autores. No quiere decir que el proyecto a los 5 años se acaba, ¿sí? Es una estimación que hace de vida útil, pero nosotros al poner en ejecución el proyecto hay que trabajar en el proyecto. No es que ya invertimos y se acabó, hay que ir trabajando en el proyecto para que el proyecto se llegue a buen éxito. Es decir, nuestro negocio surja, nuestro negocio crezca. Entonces, a los 5 años, no es que ya ha muerto el negocio, se puede ampliar, se puede mejorar, porque se ha ido mejorando, se ha ido ampliando, se ha ido creciendo. Entonces, tenemos para varios años más este proyecto. ¿Sí? Y dentro de este estudio económico, en virtud del cual se estiman ventas, costos y gastos, permitiendo plantear los escenarios y la puesta en marcha del negocio para determinar, en base a los indicadores respectivos, ¿sí?, la consideración de que el negocio va a obtener ganancias. Aquí en este estudio, así de simple, estudio económico financiero determina si el proyecto es rentable, sí o no. Y punto, y se acabó. Inge, esto va de la mano con presupuesto. Tiene que hacer los presupuestos, porque tiene que estimar, no es que es una estimación con el proyecto. Entonces tiene que usted, en la primera parte, ya vamos a ver nosotros, ¿no? Ya que tiene que usted elaborar los presupuestos para, en función de esos presupuestos, sí, igualmente elaborar los estados financieros proyectados o presupuestados.
Entonces, para hacer el estado de pérdidas y ganancias, necesitamos el presupuesto de ventas, necesitamos los presupuestos de producción, necesitamos los presupuestos de costo de ventas, necesitamos los presupuestos de gastos de la empresa para luego resumir y elaborar el estado de pérdidas y ganancias proyectado. Necesitamos el otro, que es el balance general en función del estado de pérdidas y ganancias y también en función de la inversión que se ha realizado, porque tenemos ahí en el balance general simplemente ¿qué compone? Activos, pasivos y patrimonio. Y le podemos proyectar nosotros igualmente el balance general y el estado de flujo de efectivo. Es decir, dentro de nuestros proyectos, por ejemplo, ¿cuánto de las ventas estimamos nosotros que van a ser en efectivo? ¿Y cuánto va a ser a crédito? Para elaborar, ¿sí?, el presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo. Y luego que se va a traducir en el estado de flujo de efectivo. Entonces aquí tenemos el estudio financiero permite determinar la factibilidad del proyecto a través del cálculo de estados financieros proyectados y la posterior evaluación financiera basado en el análisis de los principales indicadores. Entonces estos indicadores que está aquí, que les estoy señalando, evaluación financiera, basado en el análisis de los principales indicadores, son indicadores de evaluación financiera, los cuales nos van a determinar si el proyecto es rentable o no. Entonces nos puede salir que no es rentable, se acabó el proyecto, no va. Ya, entonces, ¿cuáles son las inversiones que se realizan o cuáles son las inversiones que se realizan en el proyecto de inversión? ¿Sí? Entonces, las inversiones que se realizan en el proyecto de inversión son las inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de trabajo. Ya. ¿Cuáles son las inversiones de los proyectos que se realizan así? En un proyecto de inversión, ¿cuáles son las inversiones que se realizan en los proyectos de inversión? Son tres. Inversiones fijas, inversiones diferidas y la inversión en capital de trabajo. ¿Ya? ¿Ya está anotado? Inversiones fijas, inversiones de Diferidas. capital de trabajo y la otra. Inversiones fijas, inversiones diferidas e inversiones en capital de trabajo. Ya, gracias. Sí. La inversión fija está dado por lo referente ¿a qué se destina dinero para los activos fijos? Para adquirir todos los activos fijos. La inversión diferida son como por ejemplo, está determinado en el ámbito de la constitución de la empresa. Entonces, estos activos diferidos como son los gastos de constitución para poner en marcha la empresa. Sí, estudios técnicos, económicos, de mercado, jurídicos. Esos son esos gastos que se realizan, se le consideran como inversiones diferidas. Puesto en marcha, para poner en marcha el proyecto. Y el capital de trabajo son generalmente, aquellos recursos que se destinan tanto para lo que es materias primas, mercaderías, insumos, y también considerando el gasto del personal, el gasto de mano de obra o del personal, para ya iniciar las operaciones de la empresa. Para la puesta en marcha, el capital de trabajo con el conjunto de recursos en la etapa inicial de la empresa. Los activos corrientes. Entonces, dentro de ellos, si es que es un proyecto industrial, lo que es las materias primas, insumos.
Si es que es un proyecto comercial, si el capital de trabajo comprendería la mercadería y también el recurso humano, todo lo referente al recurso humano. ¿Sí? Entonces aquí también, y también en el capital de trabajo, los servicios que se establecen. Esto es la puesta en marcha del negocio en el primer mes. Todos los recursos que se requieren, recursos monetarios que se requieren para poner en marcha el proyecto en el primer mes. Entonces, como les digo, si es una empresa industrial, tenemos que comprar materias primas, tenemos que pagar obreros, tenemos que igual pagar servicios básicos y así, ¿no? Sucesivamente. Por eso es que hemos hecho anteriormente, ya hemos hecho las estructuras organizativas y hemos determinado los cargos y los puestos para las distintas personas. Entonces, vamos a tener un gerente que estaría aquí como gastos administrativos dentro del capital de trabajo, un gerente. Vamos a tener, qué sé yo, un personal de mano de obra, vamos a tener un personal de vendedores, etcétera. Va a depender de cómo esté establecido la estructura administrativa de la empresa. Toma sus Ya vas, Mela. Sí. Hay proyectos en los cuales requieren el financiamiento. ¿Sí? Entonces se recurre a un tipo de financiamiento que se debe establecer. La amortización de la deuda para el pago tanto del capital como de los intereses, en base a una estructura de ese capital para el proyecto y su desarrollo, si es que es el financiamiento. Entonces aquí tenemos en lo referente a lo que estábamos hablando, ¿no? A esta parte de los costos y gastos, los costos de producción. Entonces la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Todo esto se hace presupuesto. Todo esto se va haciendo presupuesto. Tenemos los otros gastos de operación o los gastos operacionales, que son para el personal administrativo, para el personal de ventas o de comercialización también. Sí, incluido también algún otro tipo de gasto como es el pago de la deuda. Y aquí tenemos los presupuestos. Todo esto viene a ser la parte de los presupuestos que hay que desarrollar. Igualmente, valga la redundancia la palabra, dependiendo del tipo de proyecto. Si tenemos un proyecto industrial de producción, hay que realizar un número un poco significativo de presupuestos. Como son el presupuesto de producción en unidades, el presupuesto de materia prima, el presupuesto de consumo de materia prima, presupuesto de costo de materia prima, presupuesto de mano de obra, ¿sí? Presupuesto de compras de materia prima, presupuesto del costo de la mano de obra, presupuestos de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Presupuesto del costo de ventas, y así desarrollar. Entonces, el primer presupuesto dentro de esto que es el presupuesto de ingresos y que está representado por el presupuesto de ventas. Este presupuesto de ventas. Y los otros relacionados con los gastos, con los costos y gastos que vienen a ser, como les decía, los otros presupuestos. Si es de producción, si es de comercialización, ¿sí? Se realizan todos los presupuestos. Entonces, los estados financieros más representativos son estos tres. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros representativos en los proyectos de inversión? ¿Cuáles son los estados financieros representativos en los proyectos de inversión? Ahí tenemos la pregunta. Son los siguientes. Estado de resultados
o de pérdidas y ganancias. El segundo, el balance general. Y el tercero, el estado de flujo de efectivo. Sí, ¿ya está anotado? Ya. ¿Ya anotaron? Sí, jefe. Sí, Inge. Ya. Entonces aquí está la descripción, ¿no?, del estado de pérdidas y ganancias que se utiliza para medir la rentabilidad. Bueno, lo referente a los conceptos. El estado de flujo de efectivo, que tiene que ver fundamentalmente con el cash flows de la empresa, ¿no? Es decir, con el efectivo, el disponible de dinero. Y el balance general o el balance de situación, en la cual se resume lo que es los activos, el pasivo y patrimonio. Tenemos una clasificación de los costos en fijos y variables. Esto se utiliza para uno de los indicadores, que es el punto de equilibrio. Ya, entonces veamos el otro para complementar aquí. Este otro. Ya, entonces pongan aparte, por favor, ¿cuáles son los elementos claves del estudio económico? ¿Cuáles son los elementos claves del estudio económico? Son los siguientes. Las inversiones, los gastos, los costos, los ingresos y los presupuestos. ¿Ya? Entonces, igualmente está relacionado también con el documento que acabamos de ver en relación a las inversiones, la inversión fija, diferida y capital de trabajo, que son las inversiones que se realizan en los proyectos de inversión. ¿Sí? Y contemplados también los presupuestos, presupuestos de ingresos, presupuestos de costos y los estados financieros, para que ustedes sí puedan leerlo y puedan tener un conocimiento más amplio de cada uno de ellos. Entonces, todos los presupuestos posibles es en el estudio económico. Una vez realizado todos los presupuestos, ¿sí?, pasan a lo que es la elaboración de los estados financieros. De estos tres estados financieros que hemos nosotros establecido: el estado de pérdidas y ganancias, el estado de situación o el balance general y el estado de flujo de efectivo. Una vez determinado todos esos estados que están consolidados en el proyecto y que son estimados, son presupuestados, se pasa luego a hacer la evaluación financiera del proyecto. Ya, entonces tenemos aquí, ¿no?, dentro de la evaluación del proyecto. Entonces, la evaluación del proyecto permite comparar los beneficios proyectados relativos a la decisión de inversión con este flujo de efectivo de caja generado, para conocer los desembolsos que se han proyectado y también conocer también los ingresos que se han proyectado,
para analizar la rentabilidad del proyecto. Entonces aquí tenemos cuál es la información necesaria para realizar la evaluación financiera. Entonces ponemos como pregunta esto. ¿Cuál es la información necesaria para realizar la evaluación financiera? ¿Cuál es la información necesaria para realizar la evaluación financiera? 2 puntos. Es la siguiente. Primero, los flujos de efectivo. Segundo, la inversión neta. Entonces, la inversión va a ser la suma de las 3 inversiones. ¿Sí? La fija, la diferida y también el capital de trabajo. Entonces, es la siguiente información. Flujos de efectivo, inversión neta, costo del capital, la tasa mínima de rendimiento y el tiempo estimado del proyecto de inversión. Les repito, ¿cuál es la información necesaria para realizar la evaluación financiera? Aparte, es la siguiente. Los flujos de efectivo. Primero, los flujos de efectivo. Aquí no importa el orden, ¿no? Aquí no importa el orden. Segundo, la inversión neta. Tercero, el costo del capital. Cuarto, la tasa mínima de rendimiento. Y quinto, el tiempo estimado del proyecto de inversión. El tiempo estimado del proyecto de inversión. Ya, entonces ya veremos esta parte el referente aquí, ¿no? De la evaluación también financiera. Todo esto que tenemos a través de estos indicadores. Estos indicadores que son los más sofisticados dentro de esta evaluación. Si aquí esta evaluación establece, como les decía, que el rendimiento del proyecto no es el adecuado, ¿sí? No va a tener mayor rentabilidad del proyecto, entonces el proyecto no va. No hay que engañarse, el proyecto no va y punto. Ya. Métodos, indicadores de evaluación financiera. Entonces, los métodos, ¿cuáles son los métodos o indicadores de evaluación financiera? ¿Cuáles son los métodos o indicadores de evaluación financiera? Son los siguientes. Primero, métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Solo vamos a enumerar, no vamos a estar describiendo. Como les decía, cada autor tiene su manera de establecer. Incluso tiene su manera, tiene su fórmula de cálculo. Al final, quiere decir lo mismo, pero como hay varias formas, varios métodos, varios modelos, entonces no podemos nosotros coger uno específico, ¿sí? Porque no, esta parte no es así de universal. A ver, entonces repito, ¿cuáles son los métodos e indicadores de evaluación financiera? Ya. Son los siguientes. Primero, métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y tercero, el punto de equilibrio.
Y tercero, el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ya estamos Sí, hasta ahí. ¿Quién está? Una, dos, tres, ¿quién? Cuatro. Ya creo que se ha ido. ¿Quién se ha ido? El Alex que se ha ido. La Cintia sí está. sí, Cintia, sí ingeniero. estás. Por lo menos di buenas noches, pues ya que no asomas. Sí saludé, pero no me escucharon nadie. ¿En dónde saludaste? Pues ¿en dónde? Ya. Entonces, dentro de este método, a ver. Entonces aquí ponemos también esta otra pregunta, ¿no? Entonces tenemos estos métodos. Aquí esta parte, como les decía, la evaluación financiera, ¿no? Es simplemente para determinar si el proyecto es rentable o no. Ya. Y punto. Eso es todo. Entonces, para eso existen estos dos métodos. Estos tres métodos que, en los primeros métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. El segundo, métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Y tercero, el punto de equilibrio. En los primeros, en los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, se tienen los siguientes indicadores financieros. Entonces, ¿cuáles son los indicadores financieros? Sí, que existen o que existen en el método que no consideran el valor del dinero en el tiempo. O mejor así, ¿no? Dentro de los métodos que no consideran o dentro del método así, dentro del método que no consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores financieros que existen dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo? ¿Cuáles son los indicadores financieros que existen? Entonces ponemos lo siguiente. Primero, periodo de recuperación. Segundo, tasa promedio de rendimiento. Segundo, tasa, a ver, primero era, ¿no? En los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son los indicadores financieros que existen? Ya. Entonces, dos puntos aparte. Primero, periodo de recuperación. Segundo, tasa simple de rendimiento. Tasa simple de rendimiento. Y tercero, tasa promedio de rendimiento. Tasa simple de rendimiento y tercero, tasa promedio de rendimiento. ¿Ya? Entonces ponemos la otra pregunta. Igual a la anterior, simplemente vamos a cambiar
en los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. Ya. Entonces, dentro de los métodos que sí consideran o que sí consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros que existen? Dentro de los métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros que existen? Entonces, aparte, primero, valor actual neto. Aquí también le ponen valor presente neto, ¿no? Con el nombre que es más conocido es con el valor actual neto, el VAN. Valor actual neto. Segundo, tasa interna de retorno. Ese es el TIR. Tasa interna de retorno. Tercero, relación costo-beneficio. Y cuarto periodo de recuperación, con flujos netos de efectivo a valor presente. Cuarto, periodo de recuperación con flujos netos de efectivo a valor presente. Ya. Entonces, le repito por última vez esto, ¿no? Dentro de los métodos que sí consideran el valor de dinero en el tiempo, ¿cuáles son los indicadores financieros que existen? Entonces, aparte es la respuesta. Primero, valor actual neto. Segundo, tasa interna de retorno. Tercero, relación costo-beneficio. Y cuarto, periodo de recuperación con flujos netos de efectivo a valor presente. Periodo de recuperación con flujos netos de efectivo a valor presente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos desarrollados, tenemos aquí las fórmulas respectivas de cada uno de estos indicadores. De cada uno para centrarnos en lo concerniente a ello. Entonces de aquí también saquemos nosotros para luego ver los otros indicadores que sí consideran el valor de dinero en el tiempo, que son los fundamentales para medir la rentabilidad del proyecto. Entonces pongamos una pregunta aquí. ¿A qué es igual el tiempo? ¿A qué es igual el indicador financiero denominado tiempo de recuperación o periodo de recuperación? ¿A qué es igual el indicador financiero denominado tiempo de recuperación o periodo de recuperación? ¿A qué es igual el periodo de recuperación? APR. APR. ¿A qué es igual? Es igual a la relación entre la inversión y el flujo neto de efectivo. Es igual a la relación entre la inversión y el flujo neto de efectivo. ¿A qué es